Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, lindo lunes. Hoy vamos a empezar la semana con rigor. Vamos a explorar el lado mórbido del arte vinculado con la medicina, con el instrumento más filoso que tiene, que es el bisturí, junto con el pincel, una dupla inseparable dentro del arte occidental, pero también vamos a hablar de ciertos aspectos sobre la impartición de justicia, cómo al fin y al cabo tres campos aparentemente distintos y muy distantes se entrelazan y transforman la manera de representar, la manera de ejecutar a los criminales y los grandes avances dentro de la anatomía moderna. Así que es una presentación fascinante, quizá muy dura para aquellos que no están habituados a este tipo de imágenes y que tienen como una visión muy marcada sobre el arte vinculado a la belleza, a lo armónico, ¿no? Se trata de un pincel mucho más violento, un pincel que explora las entrañas del ser humano, que trabaja al cuerpo como materia de exploración, materia de estudio o inclusive muchas veces de despojo. Así que los invito un poquito a despojarnos de ciertas ideas en relación al arte y adentrarnos a este mundo que es fascinante, el mundo del arte y el bisturí. Así que Sam y yo les damos las gracias, al igual que la Facultad de Medicina y el Palacio de la Escuela de Medicina, por estar aquí, escuchándonos. Y por favor, déjenos cualquier comentario que tengan, duda, en los comentarios y al final de la sesión podemos resolver sus dudas. Así que vamos a darle, Sam, adelante. Arte y bisturí es como hemos denominado esta sesión, y lo que estamos viendo es una ejecución o una representación de una ejecución de un santo. Y en este momento me dirás, bueno, a ver, Nuria, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver las ejecuciones de santos con el vínculo con el bisturí y con aquello que nos acabas de decir sobre la impartición de justicia? Lo que es muy interesante es que en este mundo católico, en este mundo cristiano, se exaltan estos mortales que asumen su fe con tal profundidad y con tal valentía que muchas veces son capaces de dar su vida, de aguantar los dolores más terribles y entregar su vida a la fe antes de ceder ante las ideas de los herejes o de los infieles. Entonces, este tipo de escenas exhortaban al fiel, una vez que lo observaban, a seguir el camino, al seguir el camino de estos mártires, no necesariamente dar la vida, sino ponerlo en justa relación y decir, bueno, si hay personas que dieron la vida y que sufrieron de un dolor físico tan fuerte y aún así no se dieron, yo lo tendré que hacer dentro de mi vida diaria, mis retos serán menores. Por lo tanto, lo que estamos viendo en este tríptico dedicado a San Hipólito es una de las ajustaciones más crueles que existen dentro de la pintura. Si observan, el pobre santo, según dice la tradición, fue martirizado en el momento en que se le amarra las cuatro extremidades de su cuerpo a distintos caballos, que cada una correrá hacia una dirección distinta, ¿no? Provocándole así el desmembramiento de su cuerpo. Y eso hace que efectivamente nos duela observar este tipo de representaciones, y que hable también de una analogía. La mayoría de los martirios de los santos surgen a raíz de la experiencia directa de otro tipo de martirios, pero en lugar de exaltar al personaje que está sufriendo esta mortificación corporal, se trata del criminal, ¿no? La mayoría de esta cultura visual que utilizan los pintores se basan efectivamente en ajusticionamientos públicos, pero de criminales, en donde todo el pueblo estaba invitado a asistir para que sirviera de modelo, ¿no? Para generar este tipo de reorganización social en donde se establecieran bien las prácticas. Así que lo que hacen los pintores es que simplemente invierten los papeles. En este caso, el mártir va a asumir el papel del criminal que están viendo
en la vida real, ¿no? Y los verdugos que imparten en la vida real la justicia aparentemente serán aquellos seres brutales e indiferentes que ejercen la fuerza contra el santo. Siguiente, Sam, por favor. Así que las prácticas normalmente tenían que ver con un tipo de desmembramiento, de mutilaciones, y tenían un fin muy específico. Las ejecuciones públicas daban la oportunidad del reordenamiento de la sociedad, irrumpido por actos antisociales. Simbólicamente restauran la soberanía de la autoridad que había sido retada por el delincuente. Las ejecuciones públicas eran espectáculos bien planeados que se llevaban a cabo en plataformas a manera de escenario y que no terminaban con la ejecución del personaje, sino que al final el cuerpo muerto del delincuente recibía una serie de insultos. En muchas ocasiones se le mutilaba o se le desmembraba. Esto suena violentísimo, ¿no? Y para nuestro imaginario nos duele observarlo, aunque hay que recordar nuestras lecciones de historia, hay que ver también muchas veces las noticias en donde escenas así atroces suceden, ¿no? Y el cuerpo se utiliza como estandarte, como podríamos pensar en la Revolución Francesa, que se llevaban en las picas las cabezas de aquellos ejecutados, ¿no? De aquellos que habían sido considerados como traidores de las ideas revolucionarias, y se enseñaba el cuerpo mutilado como aquella amenaza, ¿no? A cualquier otro que pensara disentir. Siguiente, por favor. Sin embargo, lo que es realmente como importante es ver como poco a poco este tipo de pompa macabra, ¿no? Vinculada con la impartición de justicia, fue cambiando sus formas, y que mucho de esto tiene que ver con la era de las anatomías, con la necesidad de estudiar, de develar la estructura interna del cuerpo, y que no habría mejor cuerpo en el que los médicos podrían trabajar que el de los criminales, aquellos que por sus actos se le había negado la posibilidad de la redención, ¿no? Y que en términos populares el hecho de desmembrar, profanar el cuerpo, eso impedía popularmente dentro del imaginario la salvación, ¿no? En el momento del juicio final, aquella persona que no poseía de un cuerpo físico no podría subir al cielo. De ahí que también los cristianos no acostumbraran tanto la práctica de cremar sus cuerpos, ¿no? La necesidad de enterrar el cuerpo entero. Así que es como, junto con la era de la anatomía, se cambian los juicios y las torturas de los criminales. Se sigue haciendo públicamente, pero se sustituye el hecho de cortarle la cabeza o el desmembramiento por el ahorcamiento. De esa manera se conserva completamente el cuerpo, y así se puede proceder al estudio. Otra cuestión fascinante es que una vez que se da la era de las anatomías, justo coincide el gran auge de las anatomías, si bien se sabe que hacia 1286 es de las primeras indicaciones de una autopsia, en realidad la era de las anatomías surge con el Renacimiento. Por lo tanto, es muy importante pensar que también está recargada la idea de la construcción del cuerpo, ¿no? El manejo del cuerpo en términos naturalistas. Por lo tanto, van de la mano tanto el estudio del cuerpo como la representación naturalista del cuerpo humano. Es así como podemos ver en este cuadro. En Dietrich Putz se trata nuevamente de otro martirio, el martirio de San Erasmo, que si bien la tradición lo representa así en una de las ejecuciones más cruentas y terribles, se sabe que murió de otra manera, pero la pintura, los fieles prefieren recordarlo brutalmente de esta manera. Si quieres, Sam, podemos pasar al detalle, por favor. Aquí en la tabla central de esta magnífica obra perteneciente a la pintura flamenca, a los primitivos flamencos, Dietrich Putz representa al santo en una actitud completamente estoica, soportando el peor de los dolores, que es cuando se le hace una incisión sobre el estómago y se retoma de su interior
sus intestinos, mismos que están siendo enrollados como si fuesen un, un, un cerdo salvaje, ¿no? Que se está haciendo, que está rostizándose. Vemos, por un lado, la indiferencia, ¿no? Esta distancia cruel del juez que está ejecutando la sentencia, en comparación con aquellos verdugos que tienen que tener la terrible tarea de enrollar minuciosamente las tripas del santo, como tienen cierto estado de consternación, ¿no? Se encuentran muy afectados. San Erasmo está recargado sobre su hábito y tiene la tiara, tiene su tiara que lo habla de su cargo, ¿no? Se trataba de un cardenal o de un obispo, por lo tanto, está representado el atributo del estado al que pertenecía, del rango al que pertenecía dentro de la iglesia. La manera en que dispone Dietrich Putz el cuerpo, en donde omite por completo la sangre, en donde efectivamente el corte es realmente preciso, nos hace pensar de esta experiencia que podía haber tenido de asistir a las prácticas anatómicas. Y la blancura del cuerpo, la languidez y cómo está dispuesto, también nos refiere directamente a la idea de que se trata de una representación como si estuviese en una plancha de disección. Siguiente, Sam, por favor. Aquí lo que podemos observar es la manera en que está dispuesta, flanqueada de dos padres de la iglesia, San Jerónimo y San Antonio, y al centro la tabla central, ¿no? Cómo se mostraba dentro de las iglesias, cómo la gente podía tener acceso, y de tal manera daba como este círculo en donde una escena que surge a raíz de la experiencia, de los avances de la ciencia, de la impartición de la justicia, se convierte en un objeto de devoción simplemente al invertir los papeles, ¿no? Al dotar de santidad y de bondad aquel personaje que siendo ajusticiado y aquellos que están en la vida real emprendiendo, impartiendo la justicia, se convierten en los villanos. Siguiente, por favor. Otro cuadro que también otro retablo dentro de la tradición de la pintura flamenca, que nos habla de este vínculo cercano entre los pintores flamencos y las autopsias o las disecciones públicas junto con la cultura del ajusticiamiento, es el martirio de los apóstoles, este magnífico altar, ¿no? Que nos estremece en el momento en que vemos cada uno de los detalles. Y nos vamos a concentrar en una sola escena, en la que se encuentra hasta el inferior del lado derecho. ¿Podemos, por favor, siguiente, Sam, para verlo? Pueden observar cómo, al fin y al cabo, este pobre personaje que está siendo desollado vivo, está amarrado en una especie de plancha de disección en donde están los cuchillos, ciertas herramientas alusivas a esta actividad. Dentro de la Edad Media todavía la medicina estaba dividida, ¿no? Lo que era la medicina teórica, que tenía que ver con el conocimiento de los libros y de la tradición y que daban cátedra a los médicos, era un mundo muy distinto al mundo de los cirujanos. Los cirujanos, como manejaban, manipulaban herramientas, cualquier tipo de herramienta estaba vinculado a las artes mecánicas. Lo mismo le sucedía a los pintores. Los pintores, al portar un pincel, estaban inmediatamente vinculados con vinculados con la actividad mecánica. Así que tanto cirujanos como pintores tenían esta condición, ¿no? Y aquí se le ve a esta brutalidad con la que está siendo desollado este pobre santo en uno de los peores martirios y más cruentos que hay en la pintura. Siguiente, por favor. Esta escena no se trata de un santo, pero tiene las mismas características. Podría parecer un santo. Sin embargo, aquí efectivamente se está representando el despellejamiento de Siabnés, que era un juez real
de la antigua Persia, ¿no? Y que en el momento en que se le descubrió que había impartido justicia de manera injusta, debido a que había aceptado un soborno y según ese soborno había entregado un veredicto falso, su pena fue esta, ¿no? La más severa y la más cruel. Lo que hace la pintura flamenca es que utiliza este tipo de temas y los lleva a la iglesia para generar un modelo de soportar el dolor, pero también en este caso, esta escena la lleva a un edificio público vinculado con la impartición de justicia para marcar una advertencia, ¿no? Que cualquiera que ose, sobre todo aquellos que profesan esta profesión, ose violar la ley, violar la justicia, le espera un sufrimiento comparable, ¿no? Entonces vemos cómo estos dos mundos van cambiando radicalmente de valores, pero también nos evidencia el gran conocimiento que existía ya de las autopsias, ¿no? En el momento en que minuciosamente desprenden la piel del personaje, no nos deja ver el interior del cuerpo y cómo es sometido y la brutalidad de uno de los verdugos que se lleva el cuchillo a la boca, ¿no? Para emprender este trabajo terrible. Siguiente, Sam, por favor. Así el cuerpo castigado, la mortificación del cuerpo se va a exaltar, ¿no? Por un lado, se puede santificar en esta versión desde las múltiples representaciones del cuerpo muerto de Cristo. Aquí está Aníbal Carracci, que hace una referencia clarísima al cuerpo muerto de Cristo de Andrea Mantegna, uno de los escorzos más violentos de la pintura renacentista. Andrea Mantegna es un pintor de Padua, justo la ciudad de la Universidad de Padua en donde se dio la revolución de la anatomía. Y Aníbal Carracci hace este estudio mucho más dinámico del cuerpo muerto de Cristo, en donde deja totalmente evidente no solo sus heridas, la sangre que brota de su cuerpo, sino también las herramientas que le han causado esto. Siguiente, por favor, Sam. El cadáver, el cuerpo muerto, poco a poco va a ser profanado, inclusive una imagen como la del cuerpo muerto de Cristo. En este caso se representa desde una versión cadavérica en donde no hay posibilidad de redención, ¿no? En donde no hay posibilidad de la resurrección. Es un cadáver en plena consunción, se degrada, se torna grisáceo, ¿no? Y tiene que ver con este vínculo cercano con una anatomía de todo patética y con gran espíritu naturalista, ¿no? Siguiente, por favor. Las prácticas anatómicas, las disecciones humanas, como bien dije, se empezaron a llevar a cabo hacia 1286. Sin embargo, había grandes restricciones por parte de la Iglesia. No todo el mundo podía realizar autopsias, normalmente eran las universidades, y también había una gran dificultad por la obtención de los cuerpos, porque pues tendrías que esperar la oportunidad de tener un cuerpo de un ajusticiado. Sin embargo, de manera clandestina o muchas veces de la mano de Marco Antonio de la Torre, uno de los grandes anatomistas de aquella época, que su prematura muerte pues hizo que prácticamente no sea tan conocido, pero sí se sabe que trabajó en algún tiempo de la mano de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, debido a que su interés era mucho más científico que alegórico, le era prohibido realizar disecciones. Muy diferente era el caso de Miguel Ángel, que quería develar un pensamiento neoplatónico en el momento en que estudiaba el cuerpo a través de las disecciones que con autorización realizaba en el hospital de San Espíritu. Así que al parecer Leonardo, en el momento antes de que conociera a Marco Antonio de la Torre, realizó autopsias clandestinas y hizo descripciones sorprendentes. Fue de los más puntuales en avanzar en el estudio del desarrollo humano intrauterino.
100 años antes de que William Harvey publicara La circulación de la sangre por venas y arterias, él ya lo había observado y lo había dejado plasmado en sus anotaciones. Sin embargo, en realidad poco aportó Leonardo da Vinci a la anatomía porque sus publicaciones no fueron conocidas, ¿no? Fueron custodiadas un tiempo por Francesco Melzi, su gran protegido y heredero intelectual, pero a la muerte de los familiares de Melzi decidieron vender la mayoría de sus estudios de manera separada, sin ningún tipo de rigor, nada más como una cuestión, como si fuesen unas reliquias, ¿no? Producto de Leonardo, y se perdió mucho de su secuencia. Sin embargo, podemos todavía observar estos magníficos vínculos, ¿no? Este punto de intersección entre el arte y la ciencia, ¿no? Y cómo esta mirada inquisitiva del propio Leonardo observó esto y que, digamos que compartía con la anatomía moderna esta nueva visión de que para realmente conocer el cuerpo no solo hay que leer, no solo hay que seguir esta tradición bibliográfica, sino que el cuerpo se conoce mediante la vista, mediante el tacto, mediante el olfato. Siguiente, por favor, Sam. Arte y ciencia se juntan en De Humanis Corpore Fabrica, libro publicado por András Vesalio hacia 1543, este magnífico anatomista flamenco que se desarrolló en la Universidad de Padua y que tuvo el apoyo para poder publicar uno de los tratados pedagógicos realmente avanzados. Une la palabra escrita junto con la imagen, ¿no? Como un recurso pedagógico, y la mayoría de estas láminas realizadas posiblemente por Stefan von Kalkar, discípulo de Tiziano, están hechas a raíz de la experiencia directa con las autopsias. Este ensayo, ¿no? De observar directamente el cuerpo humano a través de las disecciones y dejarlo ver en un tratado, tanto en imagen como en palabra escrita, hizo que, que cambiara o que se derrumbara la tradición galénica. Lo que es curioso es que muchas veces se le atacó, ¿no? Se le atacó a Andrés Vesalio de acabar con Galeno, aunque habría que leer muy bien a Galeno, porque de las primeras indicaciones que sugiere este magnífico médico romano, bueno, del Imperio Romano, es que observes, que no te dejes llevar más que por aquello que la vista te da, que el tacto te proporciona, que la experiencia te brinda. Entonces, al parecer, Vesalio era muy galénico y siguió la primera instrucción, y eso hizo que él derrumbara ciertos paradigmas, ciertos conocimientos falsos que se difundían a través de la obra de Galeno. Ahora, concentrémonos en la imagen. ¿Cómo está siendo representada? Aquí vemos una vocación artística, no es del todo el tratar al cuerpo como si fuese un objeto inerte, sino que a la muerte se le anima, da la apariencia de estar con vida. Inclusive una de ellas tiene toda una actitud melancólica, ¿no? Ella, que es la muerte en sí misma, está sosteniendo su mano sobre un cráneo, ¿no? En actitud melancólica, haciendo alusión a la brevedad de la vida. Por otro lado, en la otra imagen que ven, hay una clara búsqueda estética correspondiente al estilo del Renacimiento. El cuerpo desollado que estamos observando se encuentra en una posición muy armónica que se llama contraposto, carga y descarga, ¿no? Una pierna está tensa, la otra está relajada, generando una sensación armónica del cuerpo, y al fondo podemos observar un típico paisaje de estilo renacentista. Siguiente, Sam, por favor. Las prácticas anatómicas eran toda una fiesta. En Leiden se llevaban a cabo justo al inicio de los primeros fríos invernales, junto con los carnavales. Muchas veces se podían obtener los boletos y podía asistir un público, aparte de gente interesada. El hecho de tener el cuerpo
un cuerpo disponible para disecar, era toda una oportunidad. Así que esta oportunidad no la dejó pasar el doctor Tulp hacia 1632, en donde se le entrega el cuerpo de Aris Kint, un criminal ajusticiado, y le pide a Rembrandt que haga un retrato colectivo en donde el centro, el punto de atención es el cuerpo del criminal y cómo está siendo disecado por el muy orgulloso doctor Tulp en compañía de sus alumnos y colaboradores. Aquí, al margen, podemos observar un libro abierto como para cotejar aquello que están observando con la literatura. Se trata posiblemente de este célebre libro de Humanis Corpori Fabrica. También nos sorprende el hecho de que Rembrandt haya cometido un error anatómico a la hora de disponer el cuerpo desollado así y la mano a la inversa, y nos sorprende aún más que al doctor Tulp no le interesaba. De esta manera, lo que estamos ya dejando ver es que hacia la era del barroco, este punto en donde el arte y la ciencia, el develar la estructura interna del cuerpo, iban de la mano los pintores con los científicos, se ha separado. ¿No? En el mundo del barroco, el artista ya no está interesado en conocer la anatomía humana, y inclusive el propio anatomista está mucho más preocupado por mostrarse gallardamente en este gran evento que en realidad reflejar la exactitud y la precisión anatómica, de tal manera que ni siquiera se lo corrigió a Rembrandt. Siguiente, por favor. En un mundo de belleza mórbida, en un mundo en donde paulatinamente la ciencia va ocupando el lugar de la religión, empiezan a surgir los gabinetes de curiosidades de las clases adineradas interesadas por el conocimiento y ávidas de poseer objetos. Dentro de estos objetos realmente curiosos y sorprendentes se encuentran las esculturas hoy perdidas de Frederick Rich. Lo que observamos es una de sus láminas. Se trata de una escultura conformada por distintos esqueletos de fetos humanos, cada uno en distintos desarrollos, en distintas semanas, ¿no? Vemos uno de ellos que está tirado justo en la base y que sostiene a su vez un insecto disecado. Todos los elementos que vemos que parecerían parte de la vegetación también son eh, partes del cuerpo tratados para conservarse y para formar una escultura de estas que no hay como no hay un mejor ejemplo, ¿no? De que se trabaje con la muerte y que refiera a esta idea, ¿no? A la idea de la brevedad de la vida, las vanitas, un género pictórico que ya observamos en otra de las sesiones y que en este caso se lleva a un gran extremo. Toda la vida Frederick Rich hizo de esta magnífica colección su centro, su esfuerzo de la existencia, y que despertó la fascinación de Pedro el Grande, que decidió comprarle absolutamente toda su colección y llevarla a San Petersburgo. Todavía se conservan algunos especímenes eh, orgánicos de origen humano tratados por Frederick Rich en las colecciones rusas. Siguiente, por favor, Sara. William Howard hace una lámina evidenciando la crueldad que puede ser esta práctica de las disecciones, que va de la mano como con la idea del desarrollo de la ciencia, del mundo moderno, en donde la manipulación de la carne se deja evidente de manera brutal, ¿no? Vemos a un perro que está devorando las entrañas que el cirujano desecha con gran facilidad de este cuerpo del cual cuelga una soga, haciendo evidente la idea de que se trata del cuerpo de un ajusticiado. En la cátedra se sienta el médico, mientras que con su bastón le señala al cirujano qué es lo que ha de proceder, ¿no? Entonces, por un lado, hacia 1543, si viéramos el frontispicio de Andreas Vesalius, lo veríamos orgulloso de realizar una autopsia sobre el cuerpo de una mujer. Y aquí, unos siglos después, la mirada crítica, ¿no? Haciendo
uso de cierto humor macabro de William Howard deja evidente la violencia que hay implícita, ¿no? En este método de conocimiento. Siguiente, por favor. Poco a poco la anatomía va jugando y muchas veces hay un pleno interés científico. Por otro lado, hay más una búsqueda estética, ¿no? Aquella que refleje la idea de vincular lo bello con la fealdad, con lo desgarrador, como este famosísimo Ángel Anatómico de Jacques Dagoty, que es un gran revolucionario en cuanto a la técnica de los grabados, en donde introduce los colores, más allá de los colores básicos, logra introducir el negro para hacer contrastes, luz y sombra, y vemos a estos cuerpos desmembrados, dotados de vida, y no solo de vida, sino que de belleza, ¿no? Se le ve el rostro de una joven dama con una diademita, ¿no? Entonces hay como un momento de confrontación en cuanto hay una búsqueda por lo estético, por lo atractivo, por lo sensual en la muerte misma. Siguiente, por favor. Y por último, no quisiera dejar de hablar de una artista contemporánea, una gran revolucionaria del arte, en donde ella decide que su soporte, el soporte artístico con el que va a trabajar es su cuerpo, ¿no? Ella plantea de las primeras visiones feministas y empieza a trabajar en su cuerpo a través de cirugías plásticas. Entiende ella el quirófano como el lugar más placentero del mundo, en donde no hay dolor, en donde no hay miedo. Y hace gala, ¿no? De una especie de espectáculo en donde está la tele, se está grabando de manera simultánea mientras está siendo intervenida quirúrgicamente y viste inclusive vestidos de distintos diseñadores y hace de un momento vinculado meramente a la ciencia, ¿no? Valiéndose un poco de la idea de la cirugía estética, hace de la cirugía estética un momento estético, ¿no? En donde ella está siendo transformada. Uno de los ejercicios siguientes que implica sobre su cuerpo es una serie de intervenciones quirúrgicas inspiradas en la tradición pictórica, en la tradición artística. Es así como le piden, ¿no? A los cirujanos que les repliquen la barbilla de la Venus de Botticelli, que les representen esta frente amplia que se utilizaba en el Renacimiento y que se refleja en el retrato de la Mona Lisa, al igual que la nariz, una nariz ideal de la tradición clásica y los labios hermosos y sensuales de una de las damas de la pintura rococó de Boucher. Entonces, al fin y al cabo, sigue esta dupla entre el pincel y el bisturí, y en el caso de Orland, omite el pincel y solo utiliza el bisturí. Bueno, pues es así como hemos terminado esta sesión. Si quieren, pasamos a las preguntas, a los comentarios. Y bien. Un santo es un hombre bueno que vive de forma justa y siempre hacer lo bueno y no hacer mal a nadie. La gente mala odia a estos hombres buenos porque los hace conscientes de que carecen de amor. Bueno, sí, efectivamente la santidad refleja eso, ¿no? Pero aparte refleja todavía un reto más bajo la tradición cristiana. El santo, antes de serlo, era una persona que se dedicaba a actividades ilícitas, despreciables, ¿no? Pensemos en San Mateo, que era cobrador de impuestos, San Pablo, que era soldado, un soldado que era un soldado bajo el servicio del Imperio Romano y que sometía a los judíos, María Magdalena, conocida como la mujer adúltera o una cortesana, que bueno, en aquel entonces era mal visto y que al fin y al cabo, una vez que siguen el camino, ¿no? Que le indica a Cristo, pues dejan a un lado todo este tipo de actividades, ¿no? Y que son tan valientes de espíritu
que inclusive asumen una muerte violenta. Gracias, Margarita. Qué impresionante cómo captan el cuerpo. Yo creo que igual hablabas de Holbein, esta pintura nórdica con el Cristo muerto, ¿no? Ya desencarnado, es realmente muy conmovedor, ¿no? Y impactante esta relación con el cuerpo muerto. ¿Cuál es la relación entre el trabajo artístico anatómico entre la fábrica de Vesalio y las danzas macabras que se fueron desarrollando en Europa del Norte? La danza macabra va a ser en un principio como una expresión popular, ¿no? Una expresión popular que está fuertemente vinculado con la irrupción de la peste negra, ¿no? Entonces el hecho de estar en contacto directo con la muerte constante mediante el humor, ¿no? Se hace evidente que somos mortales y que en cualquier momento llega la muerte y te arranca. Entonces, no hay necesariamente un vínculo, una búsqueda científica, pero sí es una expresión que surge a raíz de una enfermedad devastadora, o no es que surja, porque ya había estos elementos desde la cultura romana, con los memento mori, ¿no? Entonces tiene más una relación con este principio que con una búsqueda científica, ¿no? Pero quizá también el hecho de que la peste negra te haya acercado aún más con la muerte, con la presencia del cadáver, también eso pudo haber contribuido al auge de las disecciones, ¿no? ¿Por qué? Porque la cotidianidad del cadáver puede poco a poco despojarlo de cualquier superstición, ¿no? Y se puede uno permitir intervenir sobre ellos. Muchas gracias. ¿Qué libro recomiendas para adentrarse en el tema del cuerpo y la historia del arte? Tengo varios y los tengo aquí. Por ejemplo, está este libro de Linda Nochlin, The Body in Pieces, que es realmente muy bueno. Está, es fantástico este libro que nos sirve para muchos temas, que se llama La historia de la fealdad, a cargo de Humberto Eco. Está esta maravillosa publicación de Rafael Mandresi, La mirada del anatomista. Es un libro estupendo. Tengo este que también me gusta mucho, de Richard Lepper, Art and the Committed Eye. También viene una fuerte relación. Entonces, esto, entre una gran bibliografía, ¿no? Tenemos un sinfín de bibliografía, pero bueno, estos son los que tengo aquí a la mano y que son altamente recomendables. Cualquier cosa, si quieres, luego en los comentarios te puedo poner los nombres para que los tengas a la mano. ¿Cómo se llama el artista que une la cirugía de su cuerpo con el espectáculo? Orlán. Se le conoce como Orlán, porque en un principio tiene como rasgos de santidad, el hecho de que los santos sea el tema recurrente, ¿no? El cuerpo mortificado, el cuerpo lastimado, castigado, siempre va a ser, en un principio, sin duda, el máximo va a ser el cuerpo de Cristo, pero salvo algunos pintores como Holbein, como Grünewald, como muy pocos son los que se atreven a violentar esa frontera, ¿no? Entre la exaltación del cuerpo idealizado de Cristo y una visión mucho más mórbida y sangrienta. Entonces será mucho más fácil la representación de los santos, de los mártires, ¿no? Para explorar ese lado cruel y violento, ¿no? De lastimar al cuerpo y de representarse así. Digo, también la escultura barroca con estos cristos procesionales, ¿no? Sangrantes y descarnados también es como un claro ejemplo. Entonces, por eso ella adopta el nombre de Orlán, vinculado con la historia de los santos, y pues es una pionera en ese sentido.
¿Cómo se puede correlacionar la cirugía con bisturí versus el pincel del artista? Tiene que ver porque gracias José, los artistas antes de pintar el cuerpo, sobre todo en el Renacimiento, asistían a las disecciones. Y no solo en el Renacimiento, inclusive hay un dato muy interesante dentro del Palacio de la Escuela de Medicina, el lugar donde yo tengo el honor de trabajar, se encuentra una escultura hecha por la Academia de Arte, la Academia de San Carlos, en México, representando a San Lucas, que es el santo patrono de los médicos y de los pintores, ¿no? Entonces, por un lado, compartimos santo. Y esa escultura fue regalada principalmente para agradecer y para, con la esperanza de que se continuara esta práctica en donde la Escuela de Medicina le permitía a los estudiantes de escultura y de pintura asistir a las disecciones humanas, ¿no? Para representar fielmente el cuerpo. Por otro lado, el hecho del pincel, ¿no? Y del bisturí, en aquella época, el pincel se trataba con precisión, ¿no? La línea era precisa, minuciosa, sobre todo en la pintura flamenca, ¿no? En donde podían dar un sinfín de detalles en una pequeña superficie pictórica, muy vinculado con la precisión, ¿no? Y la gran maestría que debe tener un cirujano, un anatomista en el momento en que ejerce digamos que la potestad sobre el bisturí. ¿Qué dimensiones se encuentra en la obra de Teresa? Ah, perfecto, Teresa Margolles, que va más hacia una expresión minimalista, no tan gráfica, pero cargada políticamente y vinculada con el cuerpo. Sí, eso podemos en algún momento ya dedicarle más a las expresiones contemporáneas, ¿no? Y que utilizan materia orgánica, ¿no? Como los fluidos, o algunos restos, como lo hacía Teresa Margolles, ¿no? Vinculada o con la CEMEFO, aludiendo también con la idea de la violencia como una protesta política, ¿no? Entonces sí, sin duda podemos en algún momento preparar estos nuevos artistas como Orlán, ¿no? Como Chris Burden, como pues inclusive Ana Mendieta, Teresa Margolles, Paula Santiago, un sinfín de artistas que trabajan con el cuerpo y con la materia del cuerpo hoy en día, ¿no? Me resulta muy interesante, pero sí tiene este sentido igualmente violento, pero también muy valiente en cuanto al arte como aquel catalizador hacia un mensaje, ¿no? Entonces, la obra de Teresa Margolles, en ese sentido, pues es muy valiosa y vale la pena recordarla. ¿Cuál es el error anatómico? Está al revés la mano. Entonces tendría que estar del otro lado. Sin embargo, eso no le importó ni al doctor Tulp ni al propio Rembrandt. Gracias, Carmen. Un besote hasta allá, hasta Veracruz. Igualmente. ¿Podría repetir el nombre del santo del artista? Ah, San Lucas es el santo patrono de los artistas y de los médicos. ¿Por qué? Porque se decía que San Lucas era médico y fue aquel que le hizo el único retrato hoy perdido a la Virgen, ¿no? Entonces, por eso San Lucas es el santo de los médicos y de los artistas, y nosotros tenemos en el Palacio de Medicina una escultura maravillosa de corte académica que se sabe que es la primera escultura trabajada sobre un mármol de Carrara en tierra nacional, ¿no? El mármol de Carrara proviene de una cantera italiana de donde pues el propio Miguel Ángel sacaba sus bloques y su característica más importante es su extrema blancura, casi no tiene vetas. Entonces tenemos una joya de la escultura académica en el Palacio y que pronto esperamos volverla a ver. ¿Tendrá alguna reseña de pinturas, cuadros relacionados con la cirugía vascular, angiología?
Eder, me tienes que ayudar porque yo no soy médica, pero si quieres luego nos escribimos y te puedo ayudar a encontrar algunas imágenes que tú estés buscando y que, bueno, yo desconozco, pero creo que puedo sugerirte libros donde puedes hallar imágenes interesantes. Muchas felicidades, muchas gracias, Irio. Excelente, está abierto. Está abierto. Ah, esta es una muy buena pregunta. Está abierto al público el Palacio de Medicina actualmente. Gracias, Lirio. El Palacio de la Escuela de Medicina, junto con todos los recintos museísticos de la UNAM, estamos esperando instrucciones por parte de las autoridades para poder abrir, porque ante todo se está considerando que lo más importante, sin duda, es la salud antes que nada, ¿no? Entonces, por lo pronto, nuestros recintos se encuentra temporalmente cerrados, sin embargo, a través de estos medios, está mi correo, están las redes sociales, nos podemos mantener en contacto de manera virtual antes de por fin podernos nuevamente reunir en ese magnífico lugar. Gracias por preguntar, tienes toda la razón. Hay autores de corriente surrealista que interpretaron estos temas de disección o anatomía. Pues sí, sin duda, o sea, el hecho del cuerpo desmembrado. Conozco más como la pintura, la intervención que hacen los románticos, como Jericó, vinculados con la brutalidad de la guerra. Tiene obras fantásticas, ¿no? La exaltación del cuerpo mortificado, vinculada con la violencia, ¿no? Pero sin duda los surrealistas han de tener sus versiones en cuanto a la anatomía. Si quieres, yo sigo investigando y te lo comento directamente en la pregunta, una vez que encuentre una obra concreta. Muchas gracias a ti, Eder. Ya luego me escribes y me dices qué necesitas. Hubo anatomistas que realizaban asesinatos con el fin de hacer prácticas anatómicas. Eso es buenísimo, ¿no? No necesariamente los artistas, pero se sabe, se sabe que había un par de bribones en Inglaterra que hacían esto, ¿no? Que en este auge de las autopsias y de las disecciones escaseaban los cuerpos y que en algunas ocasiones cometían asesinatos, ¿no? Asesinatos sobre todo de una población marginal que difícilmente iba a ser recordada y que fueron descubiertos, enjuiciados y demás. Hubo un escándalo en relación a eso, ¿no? Pero no que yo sepa de algunos artistas directamente, pero sí había como este tipo de sicarios anatómicos. Mínimo están este par de ingleses. Gracias, Carolina, muy interesante. Dice, muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Lili, por las porras. Nos saluda desde Ecuador y para mí es un honor y la verdad es un gusto estar aquí. Sam y yo estamos muy felices de estar los lunes con ustedes. Cualquier cuestión que tengan, mira, anterior se menciona antes. Aquí dice, con respecto a la pregunta anterior, se menciona que antes era muy complicado conseguir cadáveres de embarazadas para su disección. Sin embargo, en el libro de obstetricia de Williams se encuentran muchos modelos para aquella época. ¿Es posible que haya algo de ilegalidad ahí? No, no, porque en realidad, la tasa de mortalidad, ¿no? Eh, eh, de las mujeres que estaban esperando era altísima, ¿no? Y también las condiciones marginales. Lo que sería muy raro, hay pocos casos registrados efectivamente, es de mujeres ajusticiadas, ¿no? La mayoría de los criminales que cometían crímenes de lesa majestad y que implicaban la ejecución eran hombres, quizá las mujeres, sin duda, había infractoras, había criminales, pero según lo que dicen los libros, no eran tan cuantiosas, por lo tanto los cuerpos de las mujeres escaseaban. Sin embargo,
el hecho de que muchas mujeres morían estando embarazadas o en el momento de parto, y habría muchas de esas que pertenecían a un lado, a un aspecto muy vulnerable de la población. En ese caso, se podrían realizar los estudios anatómicos, ¿no? Entonces, eso produce también, por otro lado, quizá haciendo una hipótesis, también el hecho de que no era lo más frecuente, pero que se llevaran a cabo cesáreas. En el momento de la cesárea, sin duda, lo más importante es salvar la vida del bebé y de la madre, pero también podría ser como este momento en donde brindas la oportunidad de observar el interior del cuerpo, pero conforme se fueron legalizando las autopsias, efectivamente podías tener la oportunidad, quizá en una muerte donde los familiares no aceptaban no aceptaban la realidad, ¿no? Y pedían que se llevara a cabo una autopsia para revelar cuáles eran las razones por las cuales había muerto. Entonces, también ese tipo de ejercicios en plena legalidad y a solicitud de la familia podrían servir de experiencia directa, ¿no? Para hacer las investigaciones. En el arte contemporáneo es muy frecuente la intervención del cuerpo, el performance y muchas prácticas, como describe la cirugía. ¿Cómo podemos entender mejor esas nuevas búsquedas y representaciones del cuerpo en el arte, en el momento en que el arte abandona los soportes tradicionales, ¿no? Con los que se expresa a través de la pintura, a través de la escultura? Habría que remontarnos desde antes, ¿no? Desde esta idea de que efectivamente el cuerpo siempre ha estado presente, pero en el momento en que se convierte en el soporte es cuando el soporte mismo está siendo vulnerado. Una de las grandes irrupciones, grandes avances de nuestra era es el avance de la fotografía, del cine. Entonces, en el momento en que reproducen la realidad, dejan a un lado a la pintura, ¿no? Entonces, la pintura, la escultura, tiene que buscar nuevos métodos para representar, para expresarse, y hasta cierto punto los liberan de los grilletes de la representación de la realidad visual. Y poco a poco también ese tipo de agotamientos en conjunto con una necesidad del arte de ser innovador, de romper barreras, de ser contestatarios, te lleva con lo que te expresas, ¿no? Al cuerpo y al vínculo con otras artes, ¿no? Como tú dices, el performance, pues tiene que ver mucho con el teatro, con la danza, con el hacer voluntad, ¿no? Ejercer tu voluntad sobre el cuerpo. Y de ahí yo creo que es como este camino de expresión en donde muchos de los artistas encuentran que su manera más honesta, más legítima de trabajar es con ellos mismos, ¿no? Y que es a través de su corporeidad. Esa es una de las múltiples, ¿no? Interpretaciones que puede haber en ese sentido. Es cierto que el modelo para pintar a Jesús fue el mismo para pintar a Judas Iscariote años después, pero no sé de qué obra en específico estás hablando, José, si nos puedes aclarar un poquito más. Ya tenemos como una de las primeras talleres, si no bien el primer taller habla de la representación de Cristo en la historia, entonces están en la memoria de los videos. Lo malo es que es casi al comienzo de la cuarentena, ahí está el video dedicado al rostro, a la construcción de la imagen de Cristo en la historia del arte. Impresionante, me ha inspirado mucho para seguir estudiando gracias a anatomía y me ha dado un ángulo de vista que jamás había visto. ¿Podría recomendar más artistas o pintores de este tipo? Gracias. Claro que sí, Montserrat. Yo te voy a contestar en tu mensaje para darte los nombres que hemos mencionado ahorita y algunos otros para que sigas en tu formación. Y si no, cualquier cosa me escribes al correo y podemos verlo. Muchas gracias, Montserrat. Muy bien, pues creo que con esto hemos terminado. Les agradezco enormemente su tiempo. Yo también constantemente voy a estar revisando los mensajes para aquellas preguntas que
que se me fue contestarlas, poderlas contestar de manera directa y entablar diálogo con ustedes. Así que, pues por lo pronto nos vemos el siguiente lunes. Muchas gracias por escuchar y por sus comentarios, que realmente me retroalimentan. Gracias. Hasta el próximo lunes.